En nuestra presentación anterior ya tuvimos la ocasión de llegar a las X y las Y. Es típico en matemáticas que se hable de X y de Y, pero en nuestra propuesta llegamos a ellas después de una gran cantidad de sesiones en donde estuvimos analizando diferentes contextos reales. De todos esos contextos hemos tratado de que el modelo lineal, la función lineal, sea, digamos, una generalización, sea como una organización de todo lo que vimos en los contextos reales y que nos va a permitir, digamos, verlos con una perspectiva única, ¿no? Como representante está nuestra función lineal. Por eso en la filmina, en la última filmina de la sesión anterior, ustedes pueden recordar, como lo tengo ahorita en la pantalla, que tenemos la expresión función lineal como cubriendo toda aquella variedad, ¿no?, de contextos en donde hemos estado trabajando. Los valores ahora de la magnitud estarán representados con esta letra Y. Esta magnitud Y va a depender de la magnitud X. Este valor Y sub 0 sería el valor inicial de la magnitud Y. Y este valor R sub 0, que ahora me permití ponerle el subíndice 0, estaría representando la razón de cambio de la magnitud Y con respecto a la magnitud X, la cual ciertamente en esta ocasión es una razón de cambio constante. Por eso es que estamos dentro del estudio de la función lineal. Finalmente, esta razón de cambio se multiplica por la magnitud de la cual depende la magnitud Y, o sea, por X. En esta expresión, entonces, compacta, es lo que les quería yo transmitir, ya está ahí, digamos, implícitamente toda la información que necesitamos sobre los contextos en particular. Entonces, estamos en el terreno del contexto matemático, estamos con las X y con las Y, estamos en un caso muy particular en donde una magnitud cambia de tal manera que la razón de cambio se mantiene constante dada cualquier variación que haya en la magnitud X de la cual depende. En este momento que arribamos a la matemática, resulta igual de importante que uno sea capaz de regresar al contexto real. Y al regresar al contexto real, uno va a encontrar, digamos, una nueva visión de ese contexto en donde vamos a poder trabajar y profundizar un poco más. Entonces, si me acompañan, me gustaría ahorita en la imaginación, ¿no?, pensar en una situación real distinta de la que hemos propuesto, ¿no? Entonces, yo les propongo que pensemos en nuestra cocina, entramos a la cocina y sacamos una olla, vamos a hervir agua, nos queremos preparar un café, ¿ok? Y no va a ser en el micro, ahora no. Entonces, sacamos la olla, ponemos agua, la ponemos en la estufa, ya está encendida la estufa, ¿y qué es lo que va a pasar? Pues que el agua se va a calentar. Eso es obvio, ¿no? Sí. En ese contexto real podemos ubicar dos magnitudes que podríamos decir una depende de la otra, que es la temperatura va a depender del tiempo transcurrido, ¿ok? Si yo les dijera que para fines prácticos uno puede pensar que la razón de cambio de la temperatura del agua con respecto al tiempo es 6 grados centígrados por minuto, ¿sí? O sea, esa razón de cambio les estaría diciendo que cada minuto la temperatura del agua aumenta 6 grados, ¿ok? Siendo así, ¿cuánto cambia la temperatura cuando han transcurrido 3 minutos? Esa es una pregunta que me puedo hacer, ¿sí? Y esa es una pregunta que yo pienso que incluso mentalmente uno puede ser capaz de responder. Los estudiantes, cuando lo he planteado esto, bueno, pues lo que hacen es emitir una respuesta, me emiten un 18. Y ese número 18, ¿de dónde se obtuvo? Son los 6 grados por minuto, que es la razón de cambio que yo les di como dato, multiplicado por el número 3, que sería el representante ahorita de los 3 minutos transcurridos, ¿ok? Esa respuesta entonces puede ser dada desde nuestro pensamiento y puedo hacer más preguntas que llega un momento, ¿no?, en que, bueno, pues el control mental pudiera no ser el apropiado y entonces vale más la pena tomar el lápiz y escribir, ¿no? Ahorita lo que yo quiero hacer con ustedes es darle una evidencia, ¿no?, de cómo se puede escribir números nada más y después cómo se puede adquirir un lenguaje matemático que nos permita operar con esos números. Entonces, si me acompañan ahorita, yo tengo aquí una manera de representar lo que les he estado
proponiendo, entonces tengo mi versión de mi estufa y ahí tengo yo mi olla, ¿no?, que se está calentando, y entonces ahí sobre este dibujo que pude yo hacer, ¿no?, vamos a poner algunos datos, o sea, los datos que dijimos que fueron, ¿no?, que la razón de cambio de la temperatura del agua va a ser 6 grados centígrados por minuto, ¿no? Bien, si yo no uso letras ahorita, letras matemáticas, yo nada más digo 6 grados centígrados por minuto, como si fuese un dato, ¿ok? Entonces, pasaron 3 minutos, yo les dije, pasaron 3 minutos, ¿cuánto aumentó la temperatura? Y la respuesta fue un 18. Y eso podría estar a un nivel numérico, o sea, un nivel que nada más diríamos aquí, yo le digo, le pongo un 6 por un 3, y esto pasa mucho con los estudiantes, es más, no ponen 6 por 3, nomás dicen el 18, ¿no? 18 grados centígrados aumentó la temperatura, ¿ok? Esta fue una primera pregunta, ¿no? Recuerden, esa pregunta fue, ¿cuánto aumentó la temperatura dados los 3 minutos transcurridos, ¿ok? Ahora, si yo les preguntara, bueno, lo siguiente, vamos a suponer, les voy a dar un dato, les voy a decir que a los 2 minutos, la temperatura es 50 grados, digamos 50 grados, ¿ok? 50 grados centígrados en nuestra olla, ¿no?, con el agua, ¿ok? Si esta es la situación, les pregunto, ¿qué temperatura va a tener el agua a los 5 minutos? Vamos a poner a los 5. ¿Qué temperatura tendría? Probablemente en su cabeza ya esté haciéndose la operación necesaria. ¿Cuál sería esa operación? Bueno, les voy a decir, pues si se lo pensaron ya, la respuesta es 68, ¿ok? ¿Cómo voy a llegar yo a ese 68? Lo que tengo que pensar es que yo tenía inicialmente, bueno, no inicialmente, sino inicialmente a los 2 minutos, ya sabía que había 50 grados, y a esos 50 grados le estoy agregando, ¿cuánto? El cambio de la temperatura cuando pasaron de los 2 minutos a los 5 minutos. Pero ¿cuántos minutos pasaron de los 2 a los 5? Pasaron 3 minutos. Y yo ya sé que cada 3 minutos la temperatura aumenta 18 grados. Entonces a este 50 le puedo agregar un 18 y entonces la respuesta del estudiante típico es un 68 grados centígrados, ¿no? Esta es una simple suma, ¿ok? Pero esta simple suma es un pensamiento que hemos querido recuperar en nuestro discurso matemático, porque aquí estamos diciendo que a un valor que ya conocía, le estoy sumando el cambio que tuvo la magnitud, de tal manera que obtengo una respuesta de predicción. O sea, si yo sé que a los 2 minutos la temperatura es 50, puedo predecir cuál va a ser el valor de la temperatura a los 5 minutos. ¿Cómo? Sumándole al valor que yo tenía inicialmente el cambio que sufrió la temperatura, que es un dato que se obtuvo acá con una simple multiplicación. ¿Ok? Y entonces llegamos a los 68 grados centígrados. Incluso pensándolo desde este punto de vista, podríamos pensar cuál era el valor inicial. ¿Cuál era el valor inicial de la temperatura? Recuerden que cada vez que uno está analizando un fenómeno de la realidad, uno tiene que tomar en cuenta el tiempo, bueno, digamos, en este caso es el tiempo, pero que tiene que haber un origen, un inicio, ¿no? Entonces, probablemente, siendo un tiempo, lo más natural es tomar un cronómetro, por decir, y decir, mi tiempo cero es el tiempo en el que tengo el valor inicial de la temperatura. Entonces, decir ahorita valor inicial es como hacerles pensar en qué pasó cuando apenas puse la olla, ¿no?, sobre la estufa. O sea, ¿qué temperatura tenía el agua allí? Si lo que yo sé es que a cada minuto la temperatura aumenta 6 grados y a los 2 minutos la temperatura era 50 grados. Entonces, hay estudiantes que ante esto lo que hacen es aquel regreso que les decía, como de brinco hacia atrás, ¿no? O sea, si eran 50 grados y pasaron 2 minutos para que llegara a los 50, pues esos 2 minutos multiplicados por 6 me darían 12 grados de diferencia. Si son 12 grados de diferencia, entonces seguramente el valor inicial va a ser a 50, le quito el 12, ¿no? Y entonces me quedan los 38 grados centígrados. Este cuadro donde estamos ahorita, se los he estado llenando de preguntas y respuestas
que se hacen con un simple cálculo aritmético, ¿no? Razonando sobre el contexto del problema. ¿Ok? Ahora lo que quisiera es proponer otras preguntas y ver cómo usar nuestras herramientas de matemáticas para la organización en nuestro pensamiento también de toda esta información. Entonces yo los invito ahora a volver sobre nuestras X y Y, pero nuevamente en un contexto real. Entonces, ya no voy a usar la letra T de temperatura ni la letra T minúscula para el tiempo. Lo que les propongo es que nos atrevamos ahora a decir que la Y, la variable Y, va a significar esa magnitud que estoy estudiando. En este caso, la temperatura. Y la variable X va a ser la magnitud de la cual depende la magnitud Y. En este caso sería el tiempo. Entonces, podríamos organizar nuestra información diciendo Y significa temperatura y X significa tiempo, ¿ok? Entonces, este es un paso, digamos, en la abstracción, en la manera de representar, de sintetizar la información utilizando la simbología matemática. Lo que sabemos es que la Y depende de X, ¿de acuerdo? Y este dato que tenemos aquí arriba, este dato vendría siendo ¿qué? La razón de cambio de Y con respecto a X. Razón de cambio que hemos escrito en otras ocasiones como razón, que es división, de cambios, ¿ok? Aquí sería ahora con mi letra Y y no mi letra X, y que por otro lado ya hemos visto también cuando hemos usado nuestro software gramática, ¿no? Que este dato de aquí es lo que estamos representando ahora como Y', ¿no? De X, la derivada de nuestra función. ¿Okay? Entonces, siendo esta elección de letras, ¿no? De variables, yo puedo modelar, ¿sí? Modelar la situación de la variación de la temperatura con respecto al tiempo con una expresión lineal, ¿no? ¿Cuál sería esa expresión? Pues la expresión que teníamos en la pantalla de la computadora, ¿recuerdan? O sea, aquí tendríamos que poner el valor inicial de la temperatura, que cuánto sería, pues es un dato que ya sacamos acá, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, 38, lo pongo acá, más la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, que donde lo tenemos, pues es este dato de aquí, que es un 6, que se va a multiplicar por el tiempo, ¿no? En este caso representado con la letra X. Y lo que obtuvimos es una función lineal. Esta función lineal seguramente nos pudo haber contestado las preguntas que teníamos acá. Por ejemplo, pensemos ahorita en unas preguntas distintas, ¿no? Para poder aprovechar mejor nuestro tiempo. ¿Qué tal si yo ahorita hago la pregunta, vamos a cambiarle el tono aquí, ¿no? Para que veamos cómo se caracteriza este modelo lineal. Piensen ustedes que vamos a preguntarnos número 4, ¿no? ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto cambia la temperatura? Entre los 5 y los 5.5 minutos. ¿Ok? Contestar esta pregunta sería como pensar en dos valores de la Y, ¿se fijan? O sea, si yo expreso Y de 5.5, esto estaría expresándome la temperatura a los 5.5 minutos. Y si yo expreso Y de 5, esto estaría representándome la temperatura a los 5 minutos. Y entonces la respuesta del cambio de la temperatura sería la resta de estos valores. Podemos hacerlo, utilicemos nuestra expresión, Y de 5.5 sería un 38, más 6 por 5.5, y acá en 5 sería un 38 más 6 por 5, ¿no? Y al hacer esta resta de Y de 5.5 menos Y de 5, lo que tendríamos nosotros es un 38 más 6 por 5.5 menos 38 más 6 por 5, ¿sí? He dejado a propósito todas las cantidades, no lo operé aritméticamente porque quiero que observen algo. O sea, al hacer esta operación, este número 38 que tenemos aquí se va a cancelar con este por el signo negativo, ¿cierto? Y acá nos quedaría el 6 por 5.5 menos 6 por 5, ¿ok? Esas dos cantidades, sin multiplicar, la podría factorizar el 6,
que multiplica 5.5 menos 5. Dicen ustedes, esta se está complicando demasiado. Bueno, alguna intención yo tengo aquí, ¿no? De 5.5 a 5.5 menos 5 es igual a 0.5, me distraje un poco. Y 6 por 0.5 finalmente nos va a dar un número 3, ¿ok? Este número 3 que tenemos aquí nos estaría representando el cambio de la temperatura cuando pasó el tiempo de 5 a 5.5, ¿ok? Bueno, este razonamiento que está aquí me lleva ahora a proponerles verlo desde acá, ¿no? Desde la razón de cambio, ¿ok? En el momento en que yo sé que la razón de cambio de y con respecto a x es igual a 6, esto me permite operar aritméticamente y decir que el cambio de y es 6 veces el cambio de x. O sea, esta expresión me está diciendo la proporcionalidad entre el cambio de y el cambio de x. Esta constante de proporcionalidad es el número 6. Cuando ocurre esto, se dice que estamos ante un cambio uniforme, ¿no? Ese cambio uniforme está hablando justamente de que la razón de cambio es constante. Entonces, pensando en esta expresión delta y igual a 6 por delta x, uno podría interpretar aquí la pregunta, ¿no? Y si yo sé que pasaron de los 5 a los 5.5 minutos, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto vale delta x? Pues vale 0.5, ¿no? Entonces, encontrar el cambio de la temperatura sería multiplicar 6 por 0.5 y eso nos va a llevar al número 3 al que habíamos arribado haciendo, ¿no?, el uso de nuestra función matemática, ¿no?, como la tenemos acá. O sea, si se fijan ustedes, estamos tratando ahora, ¿no?, de darle el significado, ¿no?, el significado a este objeto que llamamos cambio, ¿no?, cambio de y entre cambio de x. Estamos viendo cómo, caracterizando como un modelo lineal, siempre va a tener esta característica, ¿no?, de que la razón de cambio de una magnitud con respecto a otra es constante y por ende el cambio de la magnitud es proporcional al cambio de la magnitud de la cual depende, ¿no? Hagamos una última, aprovechando este espacio que nos queda, hagamos una última pregunta utilizando nuestro modelo lineal y preguntémonos ahorita cuánto tiempo hay que esperar para, vamos a poner cuánto tiempo tarda para llegar a hervir y vamos a suponer, ¿no?, que el punto de ebullición, ¿no?, que claro, es algo que también varía según las condiciones, ¿no?, pero que sea los 100 grados centígrados, ¿no?, que es típico de considerar. Entonces pensemos ahorita, van a ser 100 grados centígrados lo que necesito para contestar que llegue a hervir el agua. En este momento estoy buscando que mi y de x sea igual a 100 y me estoy preguntando por una x, ¿ok? Esto me lleva a que proponga que el modelo que tenemos acá, ¿no?, sea igual a 100, de ahí pasamos el 38 del otro lado restando, 100 menos 38, y nos va a quedar aquí que 6x es igual a ¿cuánto? Le quitamos, a ver, 2, 62, ¿verdad? 62, sí. Finalmente, x es igual a 62 entre 6, o sacando una mitad, aquí sería que 31 tercios, ¿no? Este 31 tercios, ya llegamos a nuestros números racionales, ¿no? Y si le pongo en la calculadora 31 tercios, ya sé que me va a decir, ¿cuánto me va a decir? Ya aquí en mi cabeza ya pensé, 31 tercios es como tener 30 tercios y sumarle un tercio, ¿no? Entonces sería como 10.33333, ¿no? Eternamente 3. Bueno, en términos del tiempo ahorita sí es fácil que uno pueda decir la respuesta, porque estos 10 serían 10 minutos y un tercio de minuto significaría, ¿qué? 20 segundos, ¿no? Entonces tendríamos 10 minutos con 20 segundos para que nuestra olla llegue al punto de ebullición. Pues entonces en esta ocasión ya hemos trabajado un poco sin x y y, con x y y, hemos hecho nuevas preguntas, hemos contestado también en términos con estos objetos que hemos llamado el cambio de la y el cambio de la x,
hemos contestado otra pregunta más, aquellos números racionales que antes eran ese interminable, ¿no? Cifras decimales, ahorita en el contexto del tiempo los pudimos poner con una respuesta compacta. Yo los dejo hasta aquí, me gustaría que en la próxima presentación retomemos otro contexto real, ahondemos en nuestra notación matemática y seamos capaces incluso ahora de hacer una representación gráfica que nos permita interpretar la información.